ustedes muy buenas noches. Gracia y paz sean con todos. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza bíblica. Vamos a tener a continuación la exposición de las Sagradas Escrituras en la Epístola a los Romanos, capítulo 1, el versículo 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hemos titulado a esta introducción El hombre y la verdadera esencia de su naturaleza. El hombre no tiene en sí mismo la capacidad para impedir que crezca la cizaña de su pecaminosidad, y tampoco no tiene la capacidad de cultivar el fruto bueno de la justicia. En pocas palabras, el hombre no es básicamente bueno, sino malo. Su naturaleza tiene una inclinación innata al pecado. Esto hace que el desarrollo natural de todo hombre no consista en elevarse o crecer, sino en declinar. Él no es objeto, el hombre no es de ninguna manera objeto de evolución progresiva, aunque él aparentemente lo crea en su conciencia, sino sujeto de un proceso de involución retrógrada. No está ascendiendo para llegar a Dios, sino todo lo contrario, está descendiendo, alejándose de Él. El punto principal entonces de nuestro pasaje de Romanos capítulo 1 versículos 24 y 25 es que cuando los hombres persisten en abandonar a Dios de acuerdo a las concupiscencias de sus corazones, hermanos, Dios también está dispuesto a abandonarlos. Salmos 81, versículo 11 y 12, pone en evidencia y sobre todo en mención lo siguiente: pero mi pueblo no oyó mi voz. Esto es, mi pueblo no prestó atención al guardar mis mandamientos en su corazón. Este debería de haber sido plenamente el deseo de ellos, como tiene que ser el deseo de cada uno de nosotros. Sino que Israel no quiso venir a mí, los dejé. Por tanto, a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos. Pablo declaró a una multitud pagana en Listra lo siguiente: en las edades pasadas, Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Hechos 14:16. De modo que cuando Dios abandona los hombres a sus propios recursos, esto es, hermanos, a su propia autosuficiencia, su protección divina queda parcialmente suspendida. Esto describe una acción única judicial de Dios, no un simple desatino de Él, no un mero desacuerdo, ni una ausencia total de su soberanía. Entonces, ¿por qué decimos que no es una ausencia, hermanos, parcialmente de su protección divina? ¿Por qué decimos esto? Que no es entonces una suspensión parcial de su protección divina. Hermanos, porque esto no implica de que Dios pierda el control, sino que retire su gracia restrictiva. Dios sigue sosteniendo la creación como parte de su providencia, pero
retira ciertos frenos morales y espirituales que antes al menos contenían la corrupción humana. Juan Calvino lo expresa de la siguiente manera: el Señor no cesa de gobernar, pero suelta las riendas al hombre para que experimente las consecuencias de su perversidad. Hermanos, Pablo pone en evidencia cuáles son este tipo de consecuencias, haciéndolas ver como una espiral degradativa. ¿Cuáles son? En primer lugar, el rechazo de la verdad. Y en segundo lugar, la entrega a la impureza. Así que antes de que el hombre pierda la razón moral, antes de que su conciencia quede completamente eclipsada, nublada o cauterizada, pierde la pureza en primer lugar del corazón. Y antes de que Dios entregue al hombre a una mente reprobada completamente, primero lo que entrega es a los deseos que Él mismo ha cultivado. A esto es a lo que en primer lugar Dios entrega a todo hombre. Por eso es que tenemos a continuación nuestro texto: por lo cual Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Iniciamos con esta expresión indicando por lo cual. Esto se refiere a las razones que Pablo da en los versículos anteriores del 18 al 23. Aunque Dios se reveló a sí mismo ante el hombre, versículos 19 y 20, el hombre rechazó a Dios. Versículo 21. Y después justificó con razonamientos ese rechazo. Versículo 22. Para después crear a su antojo dioses sustitutivos. Versículos 23. Así que debido a de que el hombre abandonó a Dios, Dios abandonó a los hombres. Por lo cual entonces los entregó. Pero la pregunta aquí es: ¿a qué lo entregó? Hermanos, inevitablemente a las consecuencias del pecado, confirmando su elección. Tengamos en cuenta algo muy importante. El Evangelio de Juan lo pone en mención. Esta es la condenación, la evidencia clara de por qué Dios condena a los hombres. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esta es una clara afirmación del deseo egoísta de todo hombre por querer imponer su voluntad sobre la voluntad de su Creador. Y esto, hermanos, tomará un curso destructivo, degradando al hombre y degradando sobre todo la imagen de Dios en la que ha sido creado este hombre, despojándolo de toda dignidad, pues pierde algo muy importante. ¿Qué es lo que pierde? Pierde la capacidad de conocer y pensar apropiadamente conforme a la verdad de Dios, lo que la vuelve para él confusa, distorsionada y hostil. Esto quiere decir que la rechaza, no puede comprenderla, y esto es porque no quiere y por ende no puede hacerlo. Romanos 8:7. Al degradarse la imagen de Dios en el hombre, el corazón queda entonces gobernado por sus concupiscencias. Y esas concupiscencias se convierten entonces en el motor que lleva a deshonrar el cuerpo y la vida de los hombres. Como resultado del rechazo de la verdad, Dios los entregó entonces a la inmundicia,
dejándolos gobernados por las concupiscencias de sus corazones. ¿Esto qué quiere decir? El pecado de una persona, iglesia, empieza desde el interior. Esto es lo que afirma contundentemente nuestro Señor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, afirma el Señor, estas cosas, las que salen dentro del corazón, son las que contaminan verdaderamente al hombre. Mateo 15 del 19 al 20. Jeremías había proclamado esa misma verdad básica. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. Los hombres entonces rechazan a Dios porque en primer lugar las preferencias de sus corazones, corazones desviados que han resistido, que se han en todo caso apartado de Dios. Hermanos, buscan sus propios intereses y no las de Dios. Corazones desviados, corazones corruptos, corazones que se han entregado a su propia concupiscencia, amando más las tinieblas que la luz. Son corazones que solamente manifiestan una sola cosa: sus propios intereses, no los de Dios. Y en efecto, hablar de epitumia, esto es concupiscencia o lujuria en griego, es referirse a cualquier deseo desordenado, carnal y prohibido. Y ese deseo desordenado no permanece oculto, hermanos. ¿Por qué? Porque habrá de manifestarse. No hay nada oculto entre el cielo y la tierra que no se haga manifiesto delante de la presencia de Dios. La concupiscencia produce inmundicia, y de esta inmundicia, que es el resultado de la concupiscencia del corazón de los hombres, rebelde y voluntaria, es que los hombres deshonran entre sí sus propios cuerpos. Se dice que el conocido fundador de un imperio pornográfico contemporáneo comentó en algún momento lo siguiente: el sexo es una función biológica como comer o beber. Así que olvidemos todo el pudor y el recato que existe al respecto y hagamos todo lo que sintamos ganas de hacer. Esa misma manera de pensar fue de hecho lo que confrontó Pablo en Corintios hace unos 2000 años. Un dicho común de aquellos días era a continuación lo siguiente: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Frase que era utilizada por algunos pseudo cristianos para justificar la inmoralidad sexual, comparando la necesidad natural de comer con la indulgencia sexual. Se afirmaba que ambas cosas eran meras funciones biológicas que podían utilizarse de manera preferida por el individuo. En contestación punzante y contundente de Pablo a ese razonamiento pervertido, fue dicho: el cuerpo no es para la fornicación,
¿Por qué no es para la fornicación? Porque la fornicación es una profanación de la unión con Cristo. Sino que el cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué decimos y el Señor para el cuerpo? Porque el cuerpo también tiene un destino redentor. Será glorificado por la resurrección. Primera de Corintios 6:20 pone en evidencia esta verdad. Porque habéis sido comprados por precio. Esto es entonces, hermanos, el cuerpo está destinado a glorificar a Dios, como toda nuestra vida en general. Todo cuanto hacemos, todo cuanto decimos y de la manera en cómo vivimos, todo está diseñado para poder traer y dar honor y gloria a Dios. El cuerpo que se entrega a la impureza sexual queda en primer lugar deshonrado, degradado, rebajado y sobre todo envilecido. Tras detener y suprimir la verdad de Dios con su injusticia, el hombre rebelde se somete a una sola cosa. ¿A qué cosa? No es que tan solo se somete, sino que se somete voluntariamente a la falta de verdad. El problema del hombre, entonces, hermanos, no es que desconozca la verdad, sino que la intercambia. Ese es la respuesta a nuestro siguiente versículo, Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y la verdad divina básica que el hombre caído constantemente detiene o resiste es el de la existencia misma de Dios. Las Escrituras se refieren con frecuencia a Dios como la verdad misma, tal como Jesús lo declaró sobre sí mismo o sobre él mismo. Recordemos Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que abandonar a Dios, en pocas palabras, es abandonar la verdad. Y no solo eso, sino que rechazando al Dios de la verdad, nos convertimos en esclavos de la falsedad. Rechazar a Dios, el Padre de la verdad, es tornarse vulnerable, es exponerse abiertamente a Satanás, el padre de la mentira. Juan 8:44. Así que cuando los hombres se apartaron de Dios y de su verdad, Pablo continúa diciendo, continuaron sus vidas honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto es, hermanos, idolatría. Este es el cambio. No es ignorancia total, sino una decisión. El hombre toma una decisión moral, un orden invertido de la adoración, creado únicamente para ocupar el lugar que solo le corresponde a Dios. Por ello, en su torpe necedad y maldad, terminaron rindiendo culto a imágenes sin vida, hechas por ellos mismos, en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, hermanos, Romanos 1 del 24 al 25 nos enseña que cuando el ser humano rechaza, resiste, pero sobre todo, escúchese bien, posterga. Porque cuando el hombre es confrontado por la verdad, el hombre tiende a postergar pensando que él siempre
tendrá que recibir algo de Dios como si Dios le debiera algo. No, no es así. No es así, hermanos. Esto me enseña que cuando el ser humano rechaza la verdad de Dios, Dios lo entrega a su propio camino, a los deseos de su corazón. Y esa entrega revela cuán destructiva es entonces desde el corazón de un corazón apartado de Dios, una adoración mal dirigida. Por ello, cuando Pablo dice que Dios lo entregó, no habla de un abandono indiferente. No es que Dios desea abandonarlo porque ya, no, hermanos. ¿Cuánto tiempo no se nos ha sido dado como parte de la gracia, la benignidad y la misericordia de Dios para que no continuemos labrando nuestro mal camino? Dios lo hace en justo juicio, tal y como lo determinó también en los días de Noé. 120 años fueron los que determinó Dios para que pudiera entonces contemplar el hombre la verdad de Dios, y sin embargo el hombre continuó rebelándose ante su Creador, endureciendo su corazón hasta que llegó el juicio de Dios. Por ende, Dios permite que el corazón coseche lo que ha decidido adorar. Este texto nos hace mirar nuestro propio corazón, nuestra propia condición. Y nos preguntemos entonces, ¿qué cosa creada está moldeando mis deseos? Está moldeando mi carácter, mi vida, mi relación con Dios. ¿Es Dios? ¿O son las cosas superficiales, circunstanciales y perecederas de este mundo acaso? ¿Son mis sueños? ¿Son mis anhelos? ¿Mis propias satisfacciones? ¿O verdaderamente es el deseo de Dios? El vivir y aún incluso morir por causa de Él. Ya sea que vivamos o que muramos, si realmente estamos en Él no pereceremos y reinaremos con Él eternamente. Esta es la esperanza entonces que nos ofrece únicamente el Evangelio. Hermanos, gracia y paz sean con todos y cada uno de ustedes.